el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos padrinos, queridas madrinas, les deseo a todos una feliz Navidad. Estamos celebrando la Navidad, ¿verdad? Este 27 de diciembre. Y la liturgia nos invita a meditar, ¿verdad?, a San Juan, ¿verdad?, la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista. San Juan fue llamado por Jesús y desde aquella tarde, ¿verdad?, él fue el amigo muy cercano, amigo íntimo de Jesús, ¿no? El testigo de la transfiguración, el apóstol que estuvo allí en la agonía, presenciando la muerte también de Jesús. Y en la mañana del domingo de la Pascua es el primero en creer en la resurrección, ¿verdad? Todo esto lo transmite en su Evangelio. Y este día escucharemos este pasaje, capítulo 20, versículos del 2 al 9 del Evangelio de San Juan, que precisamente hablan del momento de la resurrección. Escuchemos con atención. El primer día, después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo caminando del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bueno, en esta festividad, en este tiempo de Navidad, la liturgia nos presenta este Evangelio que ordinariamente nosotros escuchamos en la Pascua, ¿verdad? La Pascua, en donde nosotros celebramos la fiesta del don de la vida nueva, que se manifiesta en Cristo, ¿verdad? Hemos hecho, este viaje hacia la resurrección. La Pascua, como sabemos, se proclama, se celebra, ¿verdad? Nuestro camino como cristianos, como ya lo hemos escuchado tantas veces, no es de la vida a la muerte, como es el camino de una persona, ¿no? Nacemos y vamos caminando hacia el fin, ¿no? Hacia la muerte y hacia lo que nosotros creemos la vida eterna. Porque Cristo, ¿verdad? En Cristo se puede hacer un camino contrario, es decir, de la muerte a la vida, ¿verdad? De las cenizas al reino de los cielos. Estos dos apóstoles que nos narra el Evangelio de este día corren, ¿verdad? Van corriendo después de que María Magdalena les dice que Jesús no está en el sepulcro, van corriendo, ¿verdad? Y van corriendo porque escuchan lo que María Magdalena les ha comunicado. Entonces, uno de ellos llega primero, que es Juan, ¿verdad? El otro era Pedro, ¿no? Al parecer Juan era más joven. En la vida cristiana muchas veces es así, uno llega primero y hay que tener la paciencia de esperar, ¿verdad? Eso también es muy importante, ¿verdad? Entonces escuchamos este relato del Evangelio de San Juan, en donde todavía en la oscuridad María Magdalena se dirige al sepulcro y vio que la piedra que cerraba, ¿verdad?,
que clausuraba ese lugar había sido removida. Una persona no podía mover esta piedra, y mucho menos abrirla desde dentro. No era posible, por la manera como eran construidos esos sepulcros. Entonces, además, era una piedra que estaba siendo vigilada. Si nosotros vemos, tomamos como punto de referencia el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Había unas personas que vigilaban el sepulcro. La resurrección no es obra del ser humano. Es algo que solamente puede hacer Dios. La piedra no fue removida para que Cristo saliera de allí. Cristo no pasa por ahí. O sea, los otros evangelios hablan de la piedra que fue retirada y de una tumba que ya estaba vacía, ¿no? Porque no es posible salir de la muerte para regresar al estado anterior. Se sale de la muerte, y Jesús lo hizo, para salir a una condición nueva. Es lo que nos enseña Jesús. Para Cristo no era necesario pasar por la puerta, porque Él no va a pasar hacia la puerta, Él va hacia el Padre, regresa hacia el Padre. Esa es la novedad. Recordemos que Cristo, una vez resucitado, no regresa a su trabajo de carpintero, regresa al Padre. Y como también sucedió con los apóstoles que regresaban a su trabajo, ¿verdad? Acordémonos cómo Jesús los encuentra caminando, ¿verdad?, con el rostro triste en ese camino hacia Emaús, que ellos regresaban a donde habían venido, y sin embargo Jesús los hace que no regresen, que regresen a Jerusalén, ¿verdad? Que no regresen a lo que antiguamente hacían. ¿Por qué? Porque Cristo nos puso ese ejemplo. Es decir, Jesús encuentra a Pedro pescando después de la resurrección, ¿verdad? Y precisamente también le dice: Pedro, yo te recuerdo que tú vas a ser pescador, pero de hombres, ¿no? Esa piedra se mueve para nosotros, porque somos nosotros quienes no comprendemos, no vemos la resurrección. Somos nosotros quienes no somos capaces de ver esa gloria que nos da la vida nueva en Jesús. Y no podemos verlo porque estamos atados a tantas cosas, a tantas expectativas de este mundo, que este mundo pensamos nos va a dar, ¿verdad? Tantos compromisos que hemos hecho con la vida y que muchas veces nos esclavizan y no podemos ver más allá. Somos nosotros quienes no vemos la resurrección, porque la resurrección ya nos espera. Y así lo vemos con María Magdalena. Jesucristo ya había resucitado, ya nos estaba esperando Jesús resucitado. Cuando una persona entra a esta dimensión de la conversión, ¿verdad?, descubre que su vida ha sido redimida, que ya fue removida una gran piedra en nuestra vida y que esto nos va a llevar a algo nuevo, ¿verdad? Cuando una persona siente ese alivio, ¿verdad?, que ya no vamos cargando ese peso, nos sentimos diferentes. Hay que saber que nosotros entendamos que la vida nueva está ahí esperándonos. La Pascua no es algo incomprensible, ¿verdad? Muchas veces pensamos que es incomprensible. Es un llamado a abrirnos, porque esa piedra está en nuestro interior y el Señor tiene la capacidad de removerla. Al momento de quitarnos esa piedra, ¿verdad?, nosotros podemos creer como los apóstoles, ¿verdad?, cuando llegaron y vieron, porque dice el Evangelio, entró San Juan, ¿verdad?, el apóstol al quien hoy celebramos, entró y creyó, porque la piedra había sido removida por Dios. Entremos a esa vida que puede iluminar nuestra existencia, aún en estos momentos, en los momentos de oscuridad. La experiencia humana, ¿verdad?, que nos invita a vivir esta Navidad o la Navidad, es un encuentro con Dios.
Por esa razón el cristiano, o el cristianismo mejor dicho, no es una asimilación de valores. Cierto, hay muchos valores que nos ayudan a ser mejores, ¿verdad? Y que nos ayudan a crecer. No tenemos la necesidad de ir a buscar, ¿verdad?, por todos lados a Jesús. Los pastores, como lo hemos meditado hace unos días, cuando lo encontraron como lo narra la Escritura, un niño que está con sus padres, es decir, una realidad concreta. Si cada uno de nosotros entendemos la carne de Cristo, ¿verdad?, conoceremos nuestra realidad. Si veo su gloria, iniciaremos a entendernos a nosotros mismos, nuestras capacidades. Si entiendo la manera como Dios ha querido vincularse con nosotros, entonces entenderemos quiénes somos nosotros. Y sobre todo, qué dignidad tenemos cada uno de nosotros, porque si Dios se hizo como nosotros fue porque el ser humano tiene mucha dignidad. No estoy aquí hablando únicamente de una experiencia contemplativa, porque Dios se hizo nada, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuánto valemos nosotros? Es lo que la Navidad nos comunica, que nosotros podemos vivir la vida como la vive el Hijo de Dios, ¿verdad? Recibiendo su gloria, recibiendo lo que verdaderamente cada uno de nosotros vale, ¿verdad? Por eso pidámosle al Señor que valoremos nuestra vida, valoremos que Dios está aquí entre nosotros, valoremos que Jesucristo se ha hecho como nosotros. Y si se hizo como nosotros fue porque nuestra vida también vale mucho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.